Vamos a esperar, parece que ya. Bendiciones, espero que se encuentren bien, toda la gente que nos está conectando el día de hoy, ¿verdad? Les mando un fuerte saludo. Hoy tenemos nuestro sexto día de ayuno, ya estamos terminando. Hay gente que ya está sintiendo que las fuerzas se le van, pero oramos que las fuerzas vengan, como Daniel. Y bueno, hoy tenemos una invitada, ¿verdad? Con nosotros, que es desde Argentina, ya tiene algunas transmisiones con nosotros, ya esperemos que la gente la pueda ubicar. Y bueno, quisiera yo presentarla, mi profeta, y decirle, preguntarle cómo se encuentra el día de hoy. ¿Cómo está la iglesia? Recuerdo que les visité en alguna oportunidad, estuve allí en México, y acá todo bien, digamos, sirviendo a Dios, avanzando, creyéndole a Él en medio de toda esta situación que viven todas las naciones, pero nosotros hemos aprendido a confiar en Él y siempre hay una salida, siempre. Así que bueno, es lindo estar compartiendo, profeta Jair, qué lindo poder estar otra vez ahí enseñando. Soy profeta del Ministerio Dóquime, bajo la dirección del apóstol Daniel Zoraire. Y así que bueno, trabajando en lo profético, enseñando lo que venga, lo que sea, ahí estamos. La gente tal vez no sabe esto, pero usted es de las fundadoras del ministerio cuando el apóstol Daniel era un jovencito. Y cuéntanos un poquito de eso para que la Sí. gente pueda saber un poquito. No sé si esté bien la información que tenga, si creo que el apóstol, no sé si iba con alguno de sus hijos a la escuela o cómo fue de que lo conoció. Cuéntanos un poquito. Yo lo conozco al apóstol Daniel cuando él tenía 17 años. Wow. Congregábamos en la misma iglesia, íbamos, y hacía aproximadamente un año que nos habíamos convertido. Entonces desde ahí siempre fuimos amigos, siempre estuvimos juntos, ¿sí? Yo estaba con mi familia, con mis hijos, y, y bueno, desde ahí sí surgió la idea, estando en casa, miraba a él, yo estaba en el barrio Juan Pablo I, un lugar de nuestra ciudad de San Miguel de Tucumán. Hacía poquito que había ido a vivir ahí con mi familia y lo invitamos a almorzar, y mientras estaba mirando él el resto del lugar, que no había casas todavía, recién se estaba formando en la comunidad, él miraba y dice, qué hermoso lugar para hacer una escuela bíblica. Y yo lo miraba porque todavía no había familias ahí. Eran 4 familias en el lugar, pero él ya veía un montón de niños. Así que bueno, aceptando ese desafío, esa inquietud en el corazón y en el espíritu, digo yo, comenzamos a estar orando por eso. Y así comenzamos después a trabajar con niños. Eh, Como no tenía espacio en casa, lo hacíamos debajo de un árbol, sentados en el Wow. suelo. Los niñitos, y bueno, así fue nuestro comienzo, debajo de un árbol. Y bueno, después ya se casó él, después vino Cristina, se sumó al ministerio, y esto ya hace, no sé, creo que 37 años, mira, perdí la cuenta, pero ahí comenzó el ministerio, y bajo digamos, la autoridad de otra iglesia, pero bueno, después Dios nos fue llevando, vinieron los dones, la manifestación del Espíritu que no sabíamos nosotros, pero fue Dios tan bueno que de manera sobrenatural se movió en medio de nosotros. Y fuimos aprendiendo. Fue todo un aprendizaje sobre la marcha. Eso fue nuestro ministerio. Pero no teniéndole miedo a las cosas nuevas, porque algo que sucede ahora es el temor a lo nuevo. Ujú. Nosotros ya hemos aprendido, mira, porque sí teníamos temor. Sucedían cosas. Cuando el apóstol comenzaba a orar, era pastor entonces, Sí. la gente se caía y nosotros no entendíamos nada, queríamos llevarlos al médico, ¿viste? No teníamos idea de lo que era el Espíritu Santo obrando Wow. allí, pero bueno, fuimos aprendiendo, fuimos
tan discipulados por Dios directamente de una manera extraordinaria. Sí nos preparamos después, buscamos y tuvimos una relación linda con la palabra de Dios, siempre estudiando. Vos conocés al apóstol Daniel, que es un maestro en la palabra, y bueno, creo que eso también ha impartido en mí. Me encanta la palabra, buscar definiciones y sobre todas las cosas, enseñar que se tiene que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, porque de estudiar podemos estudiar y dar hermosos sermones de memoria, pero nosotros somos carta leída, nosotros somos evangelio, portadores de la palabra. Entonces, este es un tiempo muy especial, profeta Jair, muy especial, donde la gente necesita ver a Dios. ¿Y dónde lo va a ver? En nosotros. Así que nuestro proceso fue así, ¿no? De tantos años, de amistad también, porque como equipo nos ensamblamos y somos totalmente diferentes. Con el apóstol Cristina, el apóstol Daniel y yo, somos totalmente diferentes entre los tres, pero hemos logrado estar unánimes y juntos. Y hemos logrado mostrar que se puede, que la amistad también es buena y se puede ser fiel. También hemos aprendido a movernos por pacto. Yo hice pacto con Dios de acompañarles siempre en lo que, en la visión que Dios les dé, porque los conozco, ¿sí? Conozco el comienzo, sé de la fidelidad de ellos, del apóstol, de Cristina, sé la fidelidad, el amor, la pasión por Dios, por las cosas de Dios. Así que bueno, siempre decidida a acompañarles y ser productiva en el reino, ¿no? No solamente estar al lado de ellos, sino también ser productiva, que esa es una de las cosas que siempre la tengo presente, de ser esa ayuda idónea dentro del ministerio, dentro del reino. Y así tiene que ser un equipo, ¿sí? Así tiene que ser. Y eso es lo que impartimos también a nuestra gente. Se puede soñar, se Ujú. puede pensar que vamos a estar muchos años juntos. ¿Qué otro problema en este tiempo es la gente que está y es a la expectativa, según lo que suceda me quedo, si no me voy? Entonces así no hay raíces, así no hay compromiso, no hay pacto. Entonces qué bueno sería que podamos ser gente de pacto, Qué lleno poderoso de la lo idea que del Espíritu. comenta, porque hoy en día la gente no permanece en un ministerio, la gente está esperando la mínima excusa para irse de la iglesia, Sí, gente que piensa que a veces uno le estorba, aquí no me dejan crecer, y la gente se va a veces con el mejor postor, o a veces queriendo hacer divisiones, abriendo su propia iglesia, pero algo que tiene usted es que usted fue de las que comenzó y hizo, como dijo usted, hizo un pacto de estar en el ministerio. O sea, qué bendición. Por eso es que es recomendable y es aconsejable que la gente se cimiente y pueda echar raíces. ¿Ya cuántos años de que se fundó el ministerio? ¿Cuántos años trabajando con el apóstol, hombro a hombro y con la apóstol Cristina? y más de 35, 37, Wow, 38, mira, ya perdí la cuenta, pero son más de 35 años, más de qué 35 años. wow. Pasamos de todo, ¿no? Todas las Sí, pruebas las pasamos, pero la pasamos. Yo recuerdo un día cuando hacíamos las primeras reuniones, un día estábamos sentados solamente los dos, esperando a que la gente venga. Al principio, los primeros días. sí. Y yo recuerdo que él me dijo, mira, dice, vamos a hacer una cosa. Cuando yo me desanime, vos me levantás los brazos, porque esto tiene que seguir. Y cuando yo te vea desanimada, desilusionada, que tenés ganas de dejar todo, yo te voy a levantar los brazos y vamos a seguir. Bueno, eso fue entre nosotros un pacto, pero sabes que nunca se desanimó él. Yo nunca tuve que animarlo a que siga, sino que siempre hemos estado poniendo el hombro para que, sabiendo que Dios nos había llamado, ¿no? Si hay algo que tenemos la convicción de que Dios está en este asunto. Cuando tenés esa convicción, nadie te mueve. Y lo que marcó, digamos, a mí, porque comienza el mover del espíritu que no conocíamos,
y estábamos sorprendidos, sin saber qué hacemos, cómo reaccionamos, a dónde vamos, y, y si todo eso que estábamos sintiendo era de Dios, porque eran manifestaciones, venían endemoniados, liberábamos endemoniados, sin saber nada, todo aprendiendo ahí sobre la marcha, hasta que en un campamento, cuando yo había decidido no seguir trabajando con jóvenes porque estaba muy enferma hace 24 años, entonces no podía caminar mucho, tenía muchos dolores en el cuerpo, pesaba 42 kilos, estaba realmente, ya no tenía Wow. fuerza. Y entonces fui al último campamento con los jóvenes y me atendía el apóstol porque es médico, entonces me había puesto unos calmantes para que yo pudiera estar ahí en ese retiro. Y resulta que en ese retiro el Señor me sanó de un Wow. momento para otro, sin saber, sin entender que Dios sanaba. O sea, nosotros de milagro no sabíamos nada. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a sentir en mi cuerpo físico un calor raro dentro de mí, del hombro, de los brazos, dentro de los huesos, me asusté también. Digo, bueno, ¿será que me estoy muriendo? Pensé. Y bueno, ahí me acompañaron otras visiones. Pero cuando terminó ese tiempo de alabanza que estábamos en ese retiro, oí la voz de Dios diciéndome, estás sana. Entonces yo no Wow. sabía qué hacer. ¿Comparto esto o no? Porque yo no sé si es verdad que estoy sana, y si yo estoy diciendo estoy sana y estoy enferma mañana, ¿qué va a pasar? Yo siempre pensaba qué va a decir la gente de mí, siempre he tenido eso, ¿no? Que lo he ido cambiando, ajustándolo, pero siempre pendiente de lo que pudieran pensar. La cosa es que el Señor me sanó ese día. Yo pasé al frente y conté todo lo que viví, y bueno, el apóstol Daniel también, sin saber nada de unción ni nada, dice, bueno, la vamos a ungir con aceite y la vamos a declarar sana. Esas palabras Wow. no las habíamos oído nunca, nunca sabíamos de unción de aceite, pero fui la primera ungida con aceite del ministerio Dótimo. Y la primera que sanó también ese milagro tremendo hasta el día de hoy. Me sanó así instantáneamente. Wow. Y después comencé un proceso tan distinto en mi vida, fue todo un cambio. Pero ese milagro nos ha posicionado en esto nuevo de Dios, porque cuando Dios te llama para algo sobrenatural, con un llamado profético, te da las herramientas. Y esto que nos pasó marcó, al menos a mí, a mi familia y a los que estaban conmigo en ese tiempo, nos marcó este milagro. Dice, sí, Dios es real, el Espíritu Santo es verdad, nos puede guiar, se revela en nuestras vidas. Y comenzó un camino nuevo, que disfrutamos. Somos responsables de las cosas que Dios hace a través de nuestras vidas. ¿Sí? Qué poderoso, porque estas experiencias nos ayudan mucho, porque la gente está comenzando, está teniendo bendición, porque a lo que les costó tantos años, cuando estás bajo una cobertura apostólica y profética, lo que le costó a tu mentor 10 años, lo puedes hacer en 2 años con la revelación, el avance, el caminar, y es una bendición. Y yo siempre he dicho que lo profético es lo más difícil, porque Dios me ha permitido moverme en algunas áreas. Por ejemplo, cuando la liberación, yo he dicho, tú nada más tienes que ordenar y decir al demonio que se vaya y se va. Tú pones las manos sobre los enfermos y sanan, pero lo profético no es como solo poner las manos y echar fuera. Lo profético es algo más complicado, es algo que tiene que concentrar tu espíritu, concentrar tus emociones, los sentires, todo lo que El Dios usa, equilibrio. todo el equilibrio, y yo siempre he dicho Todo, que es lo más difícil que hay, lo profético. ¿Cómo ha sido? Porque bueno, cuando yo fui a Argentina, yo había visto al profeta Luis que hablaba en lenguas, y Emanuela hablaba y él les interpretaba, y yo nunca había visto eso. O sea, yo había visto una profecía, pero tal vez no tan palpable. Pero cuando yo fui Argentina y vi el ministerio Dóquime, eso yo encontré diferente a cualquier ministerio,
que yo había visto. ¿Cómo fue aquello de la interpretación? Porque la gente se sorprende diciendo, wow, ¿cómo es que puede interpretar, traducir? Es algo poderoso y creo que es de lo más, de los dones más difíciles, que es por gracia, pero que tiene su chiste, decimos aquí en México, tiene Sí. su modo. Lo que pasa que, bueno, el ministerio profético llama la atención, todos les encantaría ser profetas y tener revelación. Es algo que gusta, que atrae. Y yo siempre les digo que no es fácil, coincido con las palabras de usted, profeta, no es fácil. En nosotros fue un proceso, en mi vida, voy a hablar de mí, ha sido un proceso que me costó mucho, porque siendo de una estructura diferente como iglesia, esta transición también ha sido, bueno, por misericordia de Dios que ha ido tratando nuestras vidas. Pero cuando yo no quería orar en lenguas porque yo decía, yo no puedo decir lo que no entiendo. Yo me resistía al don de lengua. Recibo las lenguas acá en la Argentina, en la ciudad de Córdoba, y no quería que nadie se entere, ni siquiera el apóstol Daniel no quería que se entere que yo oraba en lengua. Wow. Después, un día, bueno, no pude seguir escondiendo, oré en lengua, todo, y, pero aún así yo le decía a Dios, yo necesito entender, siempre con mi razonamiento por delante, mi mente por delante. Pero por eso le doy gracias por la misericordia y la paciencia que me ha tenido Dios. Y una vez, en un retiro también de jóvenes, chicos nuevos que estábamos llevando a un campamento, era un mover del espíritu precioso. Comenzamos a las 9 de la mañana con una reunión ahí en una carpa grande, gigante, y ahí estábamos con estos chicos cantando, había chicos que lloraban, pedían perdón, o sea, pasaban cosas que nunca antes nos habían sucedido. Y en ese momento, una de las chicas que recibe las lenguas, yo le digo al apóstol, yo estoy entendiendo lo que ella dice, fue de golpe, Wow. no lo puedo explicar, no lo puedo enseñar, porque es algo sobrenatural. Y a veces la interpretación viene por las palabras que estoy escuchando y otras veces, mientras está predicando o orando el apóstol o Cristina o alguna otra persona, yo voy teniendo una visión de lo que está aconteciendo en el espíritu. O sea Wow. que la interpretación es algo tan precioso, pero también es algo con lo que se puede manipular. Por eso yo creo que Dios no da interpretación a mucha gente, porque se puede llegar a manipular a ministerios, diciendo lo que está en nuestro corazón y no en nuestro espíritu. Así que con el apóstol Daniel y con Cristina somos un equipo que oramos mucho tiempo, tenemos mucho entrenamiento, mucho tiempo de orar y de conocernos y de confiar sobre todas las cosas, la confianza entre nosotros. Hay gente que yo no le puedo entender. Sí, a veces hay personas sí que no tengo problema en fluir, pero hay personas que no, porque cuando no están en un mismo espíritu, no tenemos Ujú. un mismo lenguaje, Así es. un mismo idioma del espíritu. Entonces, para mí me resulta fácil cuando la persona está conectada con Dios, y ahí tenemos un mismo idioma, la misma frecuencia. Así nos pasa con Cristina, con el apóstol Daniel, con los pastores que conozco, con ustedes, no ven que he estado ministrando en algunos momentos así. Pero la verdad que es una herramienta que es tan poderosa en Dios, pero demanda mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Todos Creo que los es días nosotros, sí, dígame. creo que este don hace que todo lo que está oculto se revele. O sea, Sí, cuando alguien tiene el don de interpretación puede saber todo, porque en una ocasión yo quiero compartir con la gente que está con nosotros que había venido aquí a México y estaban hospedados en un hotel porque habían venido a un evento de una iglesia aquí en la Ciudad de México
y cuando yo le he dicho al apóstol que me comenta que va a estar acá, yo le digo, bueno, yo voy a ir, y me dice, vamos a estar en tal lugar, en el mero centro donde estaba el ángel, y vamos a un Starbucks, y ahí en el Starbucks me dice el apóstol, aquí vamos a meternos, y cuando nos metemos, veo que viene con usted, y yo la conozco por primera vez, y en esa ocasión veo que el apóstol comienza a decir, vamos a orar por la vida del profeta, yo no la conocía a usted, pero algo que me sorprendió fue que me dijo, ahora necesitamos que tú hables en lenguas, y cuando yo comencé a hablar en lenguas, ustedes comenzaron como a interpretar lo que decía mi espíritu de mí. Entonces, eso me fue algo así como sorprendente, algo que yo no podía todavía, nunca lo había visto, y como que mi mover profético se abrió, o sea, sabiendo que Dios es un Dios que sabe cualquier cosa, y el apóstol pedía, por ejemplo, por mi vida, por mi esposa, y él pedía y hablaban en lenguas, y como que Dios respondía al instante. Y yo quiero compartir esto con la gente porque a veces pensamos que Dios es un Dios muy ocupado, que está muy lejos, que lo vemos muy lejos. Y yo quiero decir a la gente que Dios es un Dios profético, que conoce todo de nosotros. Y cuando eso ocurre, entonces nuestra cercanía hace, lo profético hace que tengamos una cercanía y una conexión con Dios. Entonces yo recuerdo que comencé a hablar en lenguas y comenzaron a interpretar un poco, no recuerdo muy bien, de soy conquistador, no me doy por vencido, voy a conquistar, voy a vencer, voy a derribar todo obstáculo, y eso me sorprendió, y desde ahí siempre quedé enamorado del don de interpretación, que la gente piensa que es el menos ocupable, pero es el que más le podemos sacar provecho. ¿Qué piensa Sí, de la usted verdad eso, que profeta? es maravilloso. Y yo, sabes que yo creo que también tenemos que ejercitarlo, dice que tenemos que ejercitar, ¿no? Los sentidos espirituales. Y ese ejercitar, ¿cuál es mi consejo? Que te escuches, que te escuches, siempre escucha cuando estás orando, préstale atención a una palabra, tal vez una palabra entiendas. Y cuando entiendas una palabra de toda la oración que has dicho en lengua, una palabra, de esa palabra vas a sacar el mensaje genuino de parte de Dios. Cuando yo recibo el don de interpretación, fue todo junto, que me ha choqueado. La verdad que quería estar en mi casa, estuve encerrada sola, Wow. necesitaba tratar de acomodarme. Después me volví torpe al hablar porque tenía que escuchar hasta que aprendí de qué manera, porque fue difícil al principio, tratar de escuchar la oración y de expresarla, y era torpe al expresar. Entonces ha habido un aprendizaje en mí y un clamarle a Dios para que me ayude a ser efectiva en la interpretación. Necesitamos ejercitarnos, ¿sí? Capaz que en el equipo de intercesión puedes prestar atención a lo que van diciendo, o en tu espíritu vas a saber, ¿sí? Es ese ejercicio, y es relación con Dios, íntima con Dios. Todo sale del altar en la intimidad con Dios. Yo no podría interpretar a nadie si no me lleno de Dios primero. No voy a poder meterme en la frecuencia que está el apóstol. El apóstol es siempre una persona con una relación de alto nivel con Dios. Entonces, para estar interpretando lo que él dice, yo tengo que estar en ese nivel de relación con mi Dios. Y entonces todo es ejercicio, ¿viste? Y yo, cuando me ha pasado que orando yo en lengua, comienzo a interpretar y ya dejo de orar en lengua. Y me ha Ujú. pasado también de frustrarme porque no entendía, mis lenguas no la entendía. Hasta que, bueno, son secretos de Dios. Y es tan secreto lo mío y de Él que ni yo me entero. Me Wow. conformo con eso, me conformo con eso. Hay cosas que se lo digo a Dios en lengua y lloro y soy ministrada, el Espíritu me ministra, y no importa si no entiendo en el idioma humano, pero yo en mi espíritu entiendo lo que Dios me está diciendo y lo que yo le estoy diciendo a Dios. Es sobrenatural y es precioso, es precioso. Y Eh, yo sé que,
Dígame. Sí, en México no se ve eso. En México es el país de los adoradores, Marcos Witt, Marcos Barrientos, Sí, Adrián Romero, pero en lo profético nunca, nunca se ha visto. Y de hecho, nuestra iglesia se destaca un poco por lo profético, porque la gente piensa que los profetas quedó en el Antiguo Testamento, y la gente cuando ve un ministerio profético, la gente se espanta y a veces dice, wow, causa asombro porque cuando ven que Dios revela cosas, revela detalles, eso ha hecho que nuestro ministerio ha sido acelerado, que la gente venga, ¿verdad? Y eso ha sido como un boom acá en México porque en ningún lado se ha visto. Yo he visto que en Argentina ha habido dos, tres ministerios, ¿verdad? Proféticos ahí que se mueven en el don de ciencia, porque si algo Dios le ha dado a Dokime es el don de la ciencia también, donde Dios revela sí, cosas, donde a través de lo profético Dios te anticipa, es el radar para poder saber lo que el diablo está preparando a hacer. Y por eso es que el diablo ataca tanto lo profético, porque revela sus planes, lo que él estaba a punto de hacer, Dios ya lo reveló y todo plan tiene que ser abortado en el nombre de Jesús porque lo que él planeó, Dios lo reveló. Por eso es que no pudo, hay cosas que sabe el diablo, pero no lo sabe todo. Por eso es que sabía cuándo iban a ser el Mesías y de cuántos años, pero no sabía dónde. Por eso mandó a matar a todos los claro. niños. Y lo profético siempre, siempre nos adelanta y siempre nos protege y no hará nada el Anticipación. Señor sin revelarle su Sí, secreto a sus profetas. sí, seguro que sí. Sí, en la Argentina conocemos varias personas, varios profetas que fluyen así con nombres y con todo. Hay un movimiento lindo en la Argentina. Conocíamos al profeta Luis, bueno, creo que ya conoce un poquito la historia de él, pero él siempre estaba hambriento de su palabra, siempre estaba al lado de nosotros, anotando todo cuando íbamos orando en los viajes, él anotaba y he visto esa necesidad de conocerle más a Dios. Y también sabes que el ayuno es tan importante porque el ayuno es una disciplina espiritual también. Nosotros hemos tenido muchos ayunos en un principio. Ahora sí la gente ayuna. Ayuno menos, digamos, por cuestiones de salud y todo eso, pero nuestros cimientos han sido ayunos, donde se fortalece nuestra relación con Dios, donde nos aseguramos, hay una garantía de que Dios está ayudándonos y guiándonos y abriéndonos caminos. Y cuando vemos el ayuno del profeta Joel, él proclama ayuno, pero después en el capítulo 2, un poquito más adelante, en el verso 28, dice, después de esto derramaré de mi espíritu. O sea que el ayuno es tan importante, también es una herramienta espiritual, una disciplina espiritual que nos hace a nosotros acercarnos más a Dios y prestarle oído a las cosas que Él está hablando, ¿sí? ¿Cómo surgió, profeta, esta estrategia de ayuno? Estaba yo en la madrugada, hace hace 15 días más o menos, y no podía dormir, no podía dormir, estaba inquieto y estaba casi a las 2 de la mañana, hora de México, cuando hay cosas, me pasa muy seguido que cuando voy manejando tengo visiones también, mientras voy Bien, manejando, bien. Dios me revela cosas cuando voy regularmente solo y entonces me acosté, estaba checando mi Facebook, viendo unos videos y de repente sentí así en mi espíritu 7 días de ayuno y yo le decía al Señor, Señor, 7 son muchos, cinco, yo le decía, me dijo 7, yo le decía, wow, es que 7 ahora me es más difícil porque yo comenzaba a hacer muchos ayunos y entonces de repente tuve una revelación donde veía como la publicidad, así es como Dios me habló. Vi la publicidad y dije, Dios me dijo que cada día tenía que haber un conferencista ministrando la palabra. Y ya la forma del ayuno, bueno, fue algo que ya yo determiné y di dos formas de ayunar, 2 comidas al día o 3 porciones, pero que cambiáramos la comida,
¿verdad? De grasas, de carne, porque también es una forma de ayunar. La gente, por ejemplo, que está tomando medicamento, que está enferma, que Sí, no sí, puede sí, dejar sí. de comer, pero al cambiar la carne y por las frutas y las verduras, y le dije, Señor, pero dame un fundamento, y Dios me llevó a la vida de Daniel cuando pidió cambiar la porción del rey, o sea, él no dejó de comer, simplemente cambió la comida del rey por legumbres y agua. Entonces, Dios me dio esa revelación. Entonces, le dije, Señor, perfecto, va a ser, son varios días, pero yo creo que va a ser de bendición. Y así fue, llegué unos días después, fui a visitar a mi novia y le comenté, Dios me ha hablado, le mandé el mensaje donde estaba escribiendo en mi blog de notas y le dije, eran las 2 de la mañana, Dios me dijo esto y esto y esto, y me dijo, wow, pues vamos a orar y vamos a hacerlo. Entonces ya comencé a orar por los predicadores y quiero decir que contacté a dos ministerios con influencia en redes sociales, pero no me contestaron, no me contestaron. Entonces Dios me dijo, no, no lo vas a hacer con la gente que tú piensas, yo voy a decirte quién tienes que escoger. Entonces fue así como Dios me puso los oradores y las personas que aceptaron y entendí que era la agenda de Dios, no era mi agenda, la agenda de Sí. Dios, porque hasta en eso tenían que ser las personas claves. Bien. Y sabes que el ayuno, en este caso, es corporativo, porque es toda la iglesia, pero es voluntario también, porque la gente se suma a un desafío espiritual así, ¿sí? Ayunar es poner nuestra carne sometida a nuestro espíritu, al hombre espiritual. Y es saber que Dios está en el asunto, que está en el control, que cuida, que guarda. Y sabes qué interesante que estudiando sobre este tema es también evaluar nuestras acciones, ¿no? En tiempos de ayuno, en el libro de Zacarías es tan interesante, en el libro de Zacarías 8, donde nos marca, voy a estar leyendo para que vayamos ¿Sí? entrando en el tema, Sí, que claro. me impactó, te digo, Zacarías 8, 18, dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes y del quinto mes y del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la paz y la verdad. Cuando nosotros pensamos en ayunar, bueno, ¿qué dijo Jesús del ayuno? Él ayunó 40 días, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Que no seamos como los fariseos, no seamos como los Ujú. hipócritas que ponen la cara triste y todo eso. Jesús habló del ayuno, yo para pensar que en el Nuevo Testamento está establecido también en el ayuno. Los apóstoles también hablaron de ayuno y ellos iban a ayunar. Jesús dijo esto, van a ayunar cuando el esposo sea levantado. Entonces está establecido. Pero acá en el libro de Zacarías marca 4 ayunos en el año, ¿sí? Ujú. Y sabés que estudiando esto, cada uno de estos ayunos tiene particularidades, tiene conceptos y que yo los apliqué para hoy, porque la idea de la palabra de Dios es que te ministre hoy, ¿verdad? Si bien es Claro. cierto, la cultura es diferente, había también una crisis en el pueblo, comienza, para ubicarlos en la historia, con un sitio a Jerusalén. Eso se da en el mes décimo, en el mes décimo, el sitio de Jerusalén. Después viene al año siguiente o a los 3 años específicamente el cuarto mes y después el quinto mes y el séptimo mes. Pero todo comenzó en el décimo mes de 3 años anteriores. ¿Qué pasó en esas 3 fechas, en esa agenda de Dios, que los judíos la seguían respetando, seguían haciendo los ayunos en ese tiempo? ¿Y qué hacían? Es muy importante y te digo práctico para nosotros, porque en el ayuno vamos a empezar con el ayuno del cuarto mes, según dice Sí. acá en el libro de Zacarías. ¿Sabe qué? Se recordaba
se recordaba la apertura, una brecha quebrada, un quiebre en los muros de Jerusalén. Teniendo en cuenta que el ayuno del cuarto mes ya ha habido el sitio antes, pero acá en el ayuno del cuarto mes se conmemoraba, mientras la gente ayunaba, que ayunaban de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, era 12 horas un día y después 3 semanas de oración, de llanto, de dolor, de recordar lo malo que habían hecho sus antepasados, pero también recordar lo malo que en ese momento habían hecho, las malas decisiones y todo eso. Y lo malo que había acontecido en ese cuarto mes era la abertura en el muro. Se había roto el muro, pero ¿para qué? Para que huyan los hombres de guerra. Qué Wow. tremenda esta palabra. Ya habían estado sitiados por 3 años por los babilónicos. Ya había un enemigo que 3 años de sitio es un horror, porque no había alimento, ahí aparece el canibalismo, porque se comían a los hijos. Wow. Una mamá le comía al hijo y le decía, mañana lo comemos al tuyo. Y no había comida, había hambre, desesperación, horrible la crisis que estaban viviendo. Ya estaban desesperados. Entonces rompen el muro, se escapan los guerreros y son alcanzados por los enemigos y los llevan cautivo al rey Sedequías, si no me equivoco, los llevan cautivo, le arrancan los ojos, matan a los hijos, degollados los hijos. Tremendo lo que aconteció. El romper el muro. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de todo esto? Es que es muy importante estar amurallado y que eso habla de una intercesión sin brechas, sin romper el muro, habla de la protección sobrenatural. Y para esto, después de este ayuno, profeta Jair, tiene que estar como nunca antes ese muro alrededor de la iglesia, y si nos extendemos un poco más, y Dios le va a llevar también a hacer muros alrededor de la ciudad. Wow. Que esté amurallada la ciudad, que esté amurallada la nación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si hay una determinación en el corazón de presentar ayuno, pero lo importante es reconocer, durante el ayuno tiene que acompañarnos el arrepentimiento de aquellas cosas que hemos hecho mal. Entonces, ¿qué le aconsejo? En estos días que quedan de ayuno, fijarse bien en qué momentos de mi vida he dejado brechas en el muro, cuándo he dejado de cubrir a mi familia, cuándo he dejado de orar por los pastores, cuándo he dejado de cubrir a la gente que está necesitando en semejante pandemia, cuándo he bajado los brazos. Eso es abrir brechas. Y los guerreros que se van, se escapan los guerreros. Es impresionante, pero bueno, ese era el ayuno del cuarto mes. El ayuno en el cuarto mes también sabe que se conmemoraba a Moisés rompiendo las tablas de la ley. Fue en ese cuarto mes. Entonces se mete la idolatría en el templo. Otra cosa para tener en cuenta. Se metió la idolatría en el templo. En otro momento de la historia, pero también se hizo el becerro. ¿Recuerda el becerro de oro? Y algunos teólogos dicen pesaba como 200 kilos, así que era enorme ese becerro de oro. También quemaron rollos de la palabra, ¿viste? De la Torá. Todo eso pasó en el cuarto mes. Entonces, en este tiempo de ayuno, ¿a qué tenemos que pensar? ¿Cuándo hemos abierto brechas? Si le hemos permitido a la idolatría estar formando parte de nuestras vidas o de nuestra iglesia, y si hemos dejado de lado el amor por la palabra de Dios, todo eso en este mes. Después, en el quinto mes, ¿sabe que en el quinto mes se destruye, hablando del sitio, en ese tiempo, entran a Jerusalén y destruyen el templo? Babilonia destruye el templo, destruye las columnas,
se lleva todo lo que es oro, bronce, plata, los utensilios del templo, todo se los lleva a Babilonia, destruye el templo. 500 años después, se destruye el segundo templo que hizo Salomón el mismo día. Wow. El mismo día, no lo tengo anotado, pero no quería pasar los nombres en hebreo, pero el mismo día, en el quinto mes, se destruye el templo el primer templo. 500 años después, el mismo día se destruye el segundo templo. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Es que tenemos que cuidar este templo, que somos nosotros, templo del Espíritu. No tenemos que permitir contaminación en nuestro templo, que haya santidad en nuestro templo, que no se meta la idolatría, la rebeldía y todas las cosas que tenemos dentro que no resolvemos. Nosotros como gente, como decía que el ayuno también tiene que hacer que se eleve el espíritu y que gobierne el alma. Entonces, en este quinto mes, cuando vemos la destrucción de los templos, que en mi templo sea del Espíritu Santo de Dios gobernando mi espíritu y no mi alma gobernando mi espíritu. Entonces tenemos que cuidar y tener en cuenta nuestro templo del Espíritu. Después dice séptimo mes. En el séptimo mes se realiza la deportación, empiezan a llevar a Babilonia. ¿Quiénes quedan en Jerusalén? Quedan los pobres, los viejitos. Quedan ahí para sembrar viña, para que cuiden. Babilonia deja ahí gobernadores, pero lo mejor de lo mejor se los llevan cautivos. Yo creo que ahí es donde llevan a Daniel. Jeremías queda en Jerusalén, pero de ahí se llevan lo mejor de lo mejor. La gente más fuerte, la gente sabia, los artesanos, se lleva la gente productiva, se llevaron los enemigos. ¿Cómo aplicamos esta parte nosotros? En nuestro ayuno tenemos que estar orando por nuestra gente productiva, porque tenemos ministerios, gente que no sabemos todavía, pero ya hay un llamado de Dios para ser profetas, para ser apóstoles, con un ministerio bien, bien concreto que Dios está llamando en su iglesia profeta. Porque yo sé que van a surgir profetas, porque después de esto, como dice Joel, después del ayuno, va a haber un derramar del Espíritu. Y ya les voy a compartir unos puntitos más sobre eso. Pero sí. ¿Sabe qué? Oremos por nuestra gente, cuidemos nuestra gente, que no venga el diablo a meterse para quitar a nuestros hijos espirituales, que no se los llevan a ningún lado, pertenecen al reino, están en una casa apostólica y profética, van a crecer, van a ser gente sabia, artesano, van a ser gente creativa, con dones extraordinarios, pero los tenemos que cubrir. Primero, no abrir brechas en el muro, sino abrir brechas en el muro, cuidar nuestro templo, que no haya idolatría en nosotros y cubrir a nuestra gente, a nuestros hijos espirituales, nuestra familia. Y en este tiempo también, en el 10º mes, se recuerda el asedio. Por eso yo decía, en el 10º mes comienza todo. Después, el año siguiente, vienen los otros meses. Pero acá comienza el asedio, en este mes. Comienza el enemigo a replegarse alrededor de la ciudad. Y he visto imágenes que es impresionante la cantidad y ¿sabes qué? Levantaron torres alrededor de la ciudad por 3 años ahí. Que nadie salga, que nadie entre, no entraba mercadería, no salía, no tenían agua, no tenían comida. Una crisis espantosa vivían en Israel. Y el enemigo mirando alrededor, teniendo paciencia, porque si hay algo que tiene el enemigo, es la paciencia hasta que nos hace caer. Por eso la perseverancia tiene que ser un elemento importantísimo en nosotros como hijos de Dios. No bajemos los brazos, porque hay un enemigo que está esperando el momento oportuno, porque tiene paciencia, tiene tiempo, está ahí. Levantaron torres de madera, pero nosotros declaramos que esas torres de madera se consumen con el fuego del Espíritu.
las torres de intercesión profética que va a tener su ministerio van a ser torres de piedras vivas, de intercesores proféticos, que se ponen arriba del muro, que miran hacia afuera, ven cuando se acerca el enemigo, no se lo permiten, miran para adentro de la ciudad y ve todo lo que se está armando dentro de la ciudad, si va a haber murmuración, si va a haber división, si hay desacuerdos por acá o por allá, hay cosas que hay que cambiar. Todo eso hace un ministerio de intercesión profética como el que Dios va a soltar después de este ayuno. Pues yo sé que a muchos les está costando, yo sé, pero yo sé que Dios está mirando los corazones y Dios es fiel. Entonces en el 10º mes, otra cosa que ha pasado en el 10º mes, primero que acamparon alrededor, en el 10º mes conmemoran ese evento de los 12 espías que comentaba el apóstol cuando estuvimos en la conferencia. Los 10 espías que vienen con una visión diferente de gigantes. No vamos a alcanzar, no vamos a poder entrar en la tierra prometida. Nosotros somos langosta. ¿Sabe qué se rompe? Porque todo esto trae rompimiento. Va a ser el rompimiento de la mentalidad de esclavos. Esa mentalidad de esclavo es tan fuerte que aún hoy nos sentimos muchas veces, hay gente que se siente esclava, que se siente langosta, mentalidad de langosta. Y cuando tienen mentalidad de langosta, créame, profeta, que andan saltando de un lugar a otro, donde se pueden saciar de comida y siguen buscando en otro lado. Nunca dan nada. Siempre están tratando de aprovecharse de los verdecitos que encuentren por ahí, desbastan y siguen. Esa es la mentalidad de langosta. Pero yo sé que Dios va a traer una respuesta muy importante en este tiempo. También pasó en uno de esos días, creo que en el 10º mes de ayuno, que había una traición, mataron a un gobernador, traicionaron, calumniaron y todo eso, se llama Gedalías este gobernador, también conmemoraban eso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este mensaje? Que parece que es de allá, de hace mucho, del pueblo de Israel, antes de Cristo y los babilónicos, pero resulta que toda la palabra de Dios nos tiene que inspirar hoy, nos tiene que enseñar hoy, ¿verdad? Y con este tema del ayuno que es tan amplio, y bueno, hay cosas tan estrictas, pero yo viéndolo así quiero aprender, necesito aprender, y necesito ministrarles que si han aceptado el desafío que viene de Dios para estar ayunando en estos días, 7 días, 7 número perfecto, es número de Dios. Sí. Todas las cosas que Dios hace, lo hace perfecto. Es suficiente los 7 días. Cuando Dios mande 40, bueno, ayunaremos 40 días. Pero sabe, el ayuno, lo que tenemos que tener en cuenta es que no es para manipular a Dios y para torcerle la mano para que Dios nos responda de acuerdo a lo que pedimos. No, no es así. Es una actividad espiritual, pero nosotros en el tiempo de ayuno reconocemos lo que hemos hecho mal. Si hemos abierto brechas, si hemos contaminado nuestro templo, si no hemos sido el dar y estar en su presencia en lo secreto, que Dios recompensará en público. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ajustar, porque cuando estamos en ayuno, nuestra carne está debilitada y tenemos esa percepción del espíritu tan fresca que Dios nos hace ver hacia adentro de nosotros mismos qué tenemos que cambiar. Dice, derramaré de mi espíritu. Cuando viene el espíritu y se derrama sobre nuestras vidas, tiene que suceder algo adentro. Pasan cosas en nuestro espíritu. A veces lloramos, no sabemos por qué, pero es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Yo creo que a usted le pasó muchas veces. Tener ganas de llorar en su presencia sin decir ni media palabra, pero es el Espíritu ministrándole. Entonces, cuando se derrama el Espíritu Santo, yo creo que tengo anotado, no estoy segura, pero vamos a ver, se derrama su presencia. Dice, después de estas cosas, como decía Joel,
Dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y esta palabra yo se la profetizo, ¿sí? Amén. Que después de esto, después de este ayuno, después de entender las cosas que tengo que cambiar, después de reconocer las cosas que hice mal delante de Dios en todo este tiempo, capaz que durante la pandemia, el año pasado, ayer, no sé, cada uno sabe porque es un ayuno corporativo, pero también Dios nos procesa individualmente, ¿verdad? A cada uno nos habla diferente. Entonces, después de eso, después de buscar su presencia, después viene esa unción profética. Viene una unción profética sobre su ministerio, Amén. porque hay una apertura para lo profético. Y esa visión profética trae sueños, revelaciones, visiones. ¿Sabe qué me pasó bueno, cuando estaba en México, después de estar en su iglesia, de compartir y que yo me comentaba de las plumitas y todo eso, Ujú. yo tuve una experiencia en el hotel, porque yo necesitaba, digo, Dios, ¿cómo es? Yo no entiendo cómo es esto, a pesar de que sé que hay cosas sobrenaturales que no tienen explicación. Yo hablaba con Dios y tengo mi relación tan particular con Dios que creo que a veces lo canso un poco, pero Él me responde, Él no me deja con la duda. Y esa mañana, cuando yo hablaba con Él, cayeron dos plumitas desde el techo, yo estaba en un piso 19 en el hotel, y Wow. era imposible que ande una palomita, un pajarito por ahí. Sin embargo, del techo, estando todas las ventanas bien cerradas por el aire, caía una plumita, me sorprendí, vino la otra. Y la tenía en Wow. mi casa, me la traje a Tucumán y después las perdí. Pero, ¿sabe? Me pasó hace 2 días atrás, estaba en el comedor de mi casa y veo a mi nuera que estaba parada en la puerta. Le digo, mira, agarra lo que viene volando ahí, porque algo, yo veo una cosita blanca. Y ella la tomó y es una plumita blanca. Y sabe que Wow. esa plumita, eh, la particularidad de la plumita, yo acerco la mano y se pega sola en mi mano y doy vuelta así, no se cae, permanece pegada en la mano, se me la pega. Para guardarla, la tengo que sujetar con otra cosa para que se quede donde yo la quiero guardar, porque la tengo todavía. No me di cuenta de traer para mostrar, pero se pega en la mano. Y yo le Wow. decía a mi nuera, eso es, y es la segunda vez que me pasa, y digo, Dios, hay un ángel de Dios que está anunciando algo lindo para la familia. Y siempre se trata de la salud de mi nieto o algo así. Y sabe, ahí yo digo, ese es nuestro Dios, ese es el Dios profético, ese es el Dios sobrenatural que lo que promete cumple, que se hace visible a los ojos de los profetas, que seguramente después de estas cosas, después de este ayuno de rompimiento, porque vamos a romper con toda estrategia del diablo, ¿no? De ponerle sitio, el Amén. sitio produce, intimida, el sitio intimida, los paraliza, no pueden hacer nada, los estanca, hay un estancamiento cuando hay un sitio, y viene la pobreza, la miseria, el desacuerdo, el egoísmo, todo aflora cuando hay un sitio. Entonces vamos a romper con el sitio del diablo, vamos a romper con ese escaparse de los guerreros, no va a haber ninguna brecha, no vamos a Amén. romper el muro de protección, va a haber unidad y va a haber acuerdo y perfecta unidad para una conquista segura. Y va a haber un cuidado especial con nuestro templo, santificado nuestro templo, nuestra Amén. vida, ¿sí? Y también, como decía en el 10.º mes que hablamos de la murmuración, que hablamos de esa mentalidad de langosta, van a dejar de salir, de saltar, de aprovecharse de la cosecha. Porque si algo tiene la langosta, se aprovecha de la cosecha. Esto lo Wow. estoy diciendo ahora, no lo tengo ni siquiera anotado, pero en la mentalidad de langosta se aprovecha la cosecha, la echa a perder a la cosecha. Así que hay que romper ese espíritu de langosta, de mentalidad de langosta, profeta Jair, Sí, que amén. no se aprovechan de la cosecha.
¿sí? Va a haber gente sabia, creativa, con habilidad en las manos, que van a quedar en su iglesia. El enemigo no le va a sacar, no va a haber una deportación. Vamos a arruinarle la invasión demoníaca, porque ¿para qué era el sitio? Para invadir. Y nosotros estamos declarando y estoy profetizando que su territorio no va a ser invadido, no va a ser sitiado, no se va a quebrar el muro y el templo del Espíritu, que es su vida, que es la vida de su novia, la vida de sus hijos espirituales, va a ser cuidado y santificado. Eso lo profetizo, lo declaro, lo veo y creo que Dios va a hacer una poderosa obra en este tiempo. ¿Sabe? Y lo último, Zacarías, cuando Zacarías, después que habla del ayuno ahí y todo, dice en el verso 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días, y escucha esta palabra que la tengo desde hace un tiempo para usted, en Sí. aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciéndole, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y esto va a acontecer, como decía en un principio, un ministerio profético llama la atención, pero no porque sea show, sino porque es necesario. Un ministerio profético como el que va a hacer su iglesia por el derramar del Espíritu, por las visiones, por los sueños y ese muro de protección, de intercesión profética, la gente va a decir, yo quiero estar, yo me voy a tomar, voy a acercarme al manto del profeta Jair, de su iglesia, porque yo sé que Dios está en esa casa. Amén. Esa palabra yo declaro en el nombre de Jesús que va a tener su cumplimiento. Y ahora, cuando termine el ayuno, comenzará un fluir del Espíritu como nunca antes, porque usted tiene una apertura, tiene un espacio abierto en el cielo, pero eso va a fluir también para la gente que esté a su alrededor. Así que este sea un tiempo precioso de manifestación del Espíritu Santo. Yo sueño con gente precisa en la administración de lo profético. Yo sueño con gente que interprete. A veces digo, Señor, que se levanten más, que interpreten las lenguas. Por ahí no doy abasto para muchos. Incluso para interpretar los sueños. ¿Sabe? También es sobrenatural la interpretación de los sueños. Y es maravilloso, es maravilloso. Y también estoy todo el tiempo, pero es un ejercicio que me ayuda, cada vez me resulta más fácil, ¿sí? Y tengo más seguridad de la interpretación de los sueños, de las visiones. Y bueno, anhelo que usted comience a interpretar sus propias lenguas en un principio y después escuche a su gente. Escuche una palabra que entienda y de ahí puede ir acomodando, armando, porque cuando está el Espíritu Santo le va a ir guiando para armar esa profecía que viene a través de las lenguas del Espíritu. ¿Qué me dice, profeta? Qué hermosa la palabra de Dios. Qué hermosa. Yo disfruto buscar, aprender y me abre los ojos también, ¿no? Y me posiciona. Y a mí aprender sobre este ayuno también. Estuve pensando en mis errores, pensando en lo que hice mal, en lo que entorpecía, quizás tendría que haber avanzado más, pero esto me ha ayudado a entender que en mis ayunos también, dice que también en tiempos de Jonás, cuando tiene que llevar el mensaje Jonás a Nínive, bueno, conocemos la historia, Jonás que no quiere, que después al final tiene que ir igual, pero cuando el rey se entera de la proclamación de Jonás, él proclama ayuno, el rey Sí. entendió, dice que hasta las gallinas, los animales, los perros, todos ayunaron. ¿Cuál fue el resultado de ese ayuno? Victoria, el favor de Dios, bendición de Dios, salvación fue el resultado de ese ayuno.
Y el resultado del ayuno de Jesús después de 40 días fue victoria. Así es. Así que declaro victoria en este fin de temporada de este ayuno precioso. Es un ayuno que abrió el cielo y Dios va a derramar esa bendición que están esperando. ¿Sí? No tengo nombres acá porque no quiero tocar el teléfono por cualquier cosa, pero bendigo a su gente, bendigo a las mujeres guerreras y declaro que ninguno se escapa por el muro. Si usted ve que alguno se quiere escapar, entonces ahí a cerrar la brecha, porque los guerreros son para la casa, para cuidar la casa. Qué buena palabra, la recibimos, creemos que Dios va a hacer todo esto, cerramos, ¿verdad? La deportación de la gente, cuidamos a la gente más útil, Amén. la gente que Dios usa, los Sí, Señor. engranes, y damos gracias al Padre, recibimos eso y oro que ese don de interpretación sea, yo he comenzado con este don, pero solo me ha pasado con 2 o 3 personas que puedo interpretar, no es como que llega a un lugar y puedo escuchar o saber cualquier lengua, pero Sí. yo recibo esto para que Dios me pueda introducir más fuerte en lo profético, que cada vez el ministerio profético sea más palpable, que Dios comience con nombres, algo que le he estado pidiendo al Padre, fechas de nacimiento, Ay, y sí, yo yo sé que también esto va a quiero. ocurrir. Yo también digo, Señor, yo sueño los nombres, pero sueño nombres que después, en algún tiempo, por ejemplo, he soñado el nombre de un predicador chileno que Sí, lo busco, después lo encuentro. Y escuché un mensaje que la verdad que me ha ministrado de esa manera, pero yo nunca lo vi, no he viajado a Chile, nada de nada. Pero sí escuché nombres, alguna wow, vez, escuché nombres. También Dios me revela que de qué manera en estos días, después que tuvimos, claro, hace 2 días, que soñé que me ponían un cinto de piedra muy pesado alrededor de mi cintura y con una piola que me mandaban al fondo del mar. Y a mí no me gusta meterme bajo del agua, nada, no me gusta. Entonces me desperté muy afligida, pero me puse a quebrar eso, porque el cinto es el cinto de la verdad. Entonces, sí, ¿qué significa un cinto que me va a traer desesperación y que no es lo normal, un cinto de piedra bien gruesa, según lo que me habían puesto para ahogarme? Entonces tuve que guerrear. Y gracias a sí, Dios, ayer pude predicar porque ya no tenía voz, pero he estado wow, guerreando, digo, voy a predicar. No he suspendido ninguna reunión. Cuando subí a la plataforma a predicar, pude hasta el final terminar bien anoche, hoy a la mañana también con el apóstol, ahora también bien hasta ahora, y no estuve bien esta tarde, que el apóstol me mandó, me llamaba, me preguntaba cómo estaba, pero yo me pongo en sintonía con Dios y Dios usa mi vida. A mí no me cayó, pude hacer lo que tenía que hacer este fin de semana. Pero eso es lo que hace un ministerio profético. A un profeta le da la estrategia también, le da la estrategia. Y sabe que la verdad no la podemos retener. Cuando tenemos una palabra la tenemos que soltar. Así que no hay estrategia diabólica que nos detenga, profeta Jair. claro. Cuando Dios está en el asunto, siempre ganamos, siempre ganamos. Cubrimos su vida, cancelamos todo ataque contra usted, contra su voz, Amén. contra la Testigo. voz que tiene que escuchar las tinieblas. Y fíjese que yo he comenzado la transmisión y he sentido como una pesadez en mi cuerpo, como una pesadez en mi cuerpo, como mucho cansancio, como dolor en el cuello. Y yo sé que tiene que ver con poderes de hechicería Sí. que han lanzado contra usted. Entonces, yo quiero que la gente levante su mano, queremos orar por usted, queremos decretar Amén. que este sueño se cancela, que Sí, toda Señor. persona, todo brujo que quiere silenciar su voz bajo el agua, que no Amén. quiere que usted salga a Sí, luz, que no Señor. salga a flote, que no sea una persona visible. Oramos que Exactamente. será todo lo Sí, Señor. contrario, que Dios En el nombre de levantará su Jesús. voz como una Sí, Padre. trompeta, oramos que Sí, Dios Señor. levantará su vida y Amén, Señor. decretamos bendición, decretamos el poder de Dios, Espíritu Santo.
Te pedimos, Señor, que canceles poderes de brujería, Sí, poderes de Señor. brujería, poderes de Amén. brujería. Amén, Y que en Señor. esta hora hay un ángel visitando ahí donde usted está, hay un ángel ahora, Sí, decretamos el Señor. ángel del Espíritu Santo que Sí, ministra, Señor. que va y rompe poderes de hechicería, poderes en su cuerpo, porque ha venido Sí, como Señor, en el nombre de Jesús. debilitamiento, ha venido como dolor de cansancio, dolor de huesos, dolor en las piernas y mucha debilidad física, pero decretamos que el poder del Espíritu Santo viene sobre tu hija, decretamos que viene sobre ella, venimos a fortalecer y venimos a decretar ahora por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Ahí donde usted está es segundo piso, Sí, Señor. No, planta baja, pero es en mi casa, digamos, una tengo dos casa de dos casas, una que pisos. está adelante y estoy en otra. Tengo dos, digamos, en el mismo lugar son dos casas. Una donde vive mi Ajá, hijo y en el otro departamento vivo yo. Pero todo abajo. Pero son dos todo casas. abajo. Dos casas Sí, diferentes. sí, sí, dos casas diferentes. Yo estoy tratando de ver un poquito más ahí y yo estoy decretando bendición porque las dos casas son de una planta o de dos plantas, De una, de una planta. con el proyecto para hacer dos. Oh, ya. Entonces decretamos ahí que el ángel visita, que el ángel fortalece Amén. y que Dios bendice ahí su ministerio. Y antes de cerrar este tiempo, ¿verdad? Gracias Sí, por la hermosa palabra. ¿Pudiera hacer una oración por nuestro ministerio antes de terminar este tiempo? Mañana sí. cerramos con el profeta Con el Luis, profeta cerramos Luis, sí, con sí, Santa Cena a 8 p.m. de México, 11 de Argentina sí, y sí. estamos decretando, mañana terminamos el ayuno 2 de la tarde, ¿verdad? Y queremos que nos bendiga con una oración para cerrar por el ministerio, por un servidor, por algo que Dios le haga sentir o Dios revele también, para poder cerrar Amén. este hermoso tiempo, mi profeta. Sí, 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 profeta. Bueno, hay un gran abrazo a toda la congregación, a todas las familias. Quiero bendecir y poner en la presencia de Dios este ministerio, ministerio profético y apostólico también, donde hubo una directiva divina y ha sido ejecutada. Padre, bendigo a todas las familias que se han involucrado en este desafío y aún aquellos que por diferentes cuestiones no pudieron hacerlo al ayuno, pero tu bendición, Señor, que desciende sobre cada uno y sobre toda la congregación en forma corporativa, Padre, haya un derramamiento del Espíritu Santo en cada uno, que haya un despertar, Señor, espiritual, una activación profética, un nivel de revelación como nunca antes, Señor, a tu pueblo. Y bendigo, Señor, al profeta Jair. Gracias, Dios, por esa antorcha encendida que está constantemente en su mano derecha. Y gracias, Señor, por la espada de la mano izquierda, Señor, que en este tiempo de rompimiento será usada con poder para quebrantar toda obra del diablo que quiera romper y atacar al ministerio de intercesión, a todas las mujeres guerreras. Declaro que hay ángeles poderosos rodeándoles que no pueden tocar, que, Señor, ninguna estrategia diabólica prospera. Padre, en el nombre de Jesús, haya rompimiento también en desacuerdos, en murmuraciones, en pleitos, en no entender la visión, Señor, como le pasaron a los espías. Esa mentalidad de langosta, Señor, de esclavitud, se cancela en esta hora y todos ponen la mano en el arado, trabajan en la cosecha que se avecina y hay fruto y hay productividad y el poder del Espíritu Santo obrando poderosamente en medio de los hombres de guerra, de las mujeres de guerra. Señor, y al profeta Jair, una bendición especial. Gracias por la pasión, Señor. Gracias por ese oído atento a tu directiva. Gracias por todo lo que estás haciendo en él, en su novia, por los planes que tienes para los dos, por
ese extender las estacas que viene para en los próximos meses, Señor, proyectos, Padre divino, ideas divinas, Señor, tú le marcas directivas, direcciones precisas, todo lo que está necesitando, lo que anhela su corazón, lo que anhela el corazón de su novia, le sean concedido en los próximos meses, Señor. Le bendigo, le cubro a los niños, a los abuelos, y de esta pandemia, Señor, cuando el enemigo quiere poner sitio, quiere tenerlos metidos, Señor, en casa, así como a los argentinos, yo declaro que aunque estemos en casa, estamos con Cristo, y tu Amén. presencia en cada hogar, trayendo sanidad, trayendo salud, Señor, protección blindada, lo sobrenatural se activa, la protección y la provisión, Señor. No falta el alimento, Padre, no falta el alimento. En el poder de Jesús, Señor, la prosperidad se avecina. Yo lo declaro, lo decreto y lo establezco, que a través y a causa de este ayuno, grandes cosas liberarás desde el cielo, Señor. Y gracias por eso. Gracias, Señor, porque me bendicen también, Amén. quebrantando y acompañándome en este tiempo de guerra espiritual. Declaramos gran victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tiempo de Muchas rompimiento. gracias. Amén, profeta. Amén. Gracias por abrir su Rompimiento. corazón. Sí, dígame. Antorcha y espada. Es Amén. una estrategia, ¿no? Una estrategia de guerra a la antorcha. Sorpresa para el enemigo. Y ahí Sí, quebrantando. mano derecha la Rompimiento. antorcha, mano izquierda la espada. La espada. Para sorprender al enemigo, como en Gedeón, pero también para el rompimiento. Para Wow, este tiempo de rompimiento. ¿Sí? que así Así que bueno. sea. Y gracias por abrir su corazón, porque ha sido de muy edificante la historia de cómo comenzó, que la gente vea que sí se puede permanecer en un Se ministerio por puede. más de 30, 35 años, siendo fiel, que Dios te permite promover, que la gente no se desespere, que la gente entienda que todo tiene un proceso y que Dios te puso en ese lugar. No tenemos que ver ¿Sí? nuestra Amén. visión, sino la visión de Dios y es algo muy, muy poderoso que hoy espero que la gente lo entienda, gente que nos ve en otros países y pueda saber Sí, que Dios bendice a la gente que ha sido fiel, porque en lo poco ha sido fiel, en lo mucho Dios le va a poner. sí. Como decía en Joel, amad la paz y la verdad. Dos cosas que tenemos que amar, la paz y la verdad. Y créame, profeta, que a veces la paz también nos cuesta un poco, pero tenemos que Sí, ser pacificadores, ¿sí? Y no encender la llama de la discordia, sino ser pacificadores. Y tenemos que amar eso, ser la paz. Eso también forma parte del avanzar juntos, la paz y la verdad. Dos cosas también en este ayuno, wow, ¿sí? poderoso. Así que bueno, lo dijo. Zacarías 8 y Ujú, bueno, un poquito de Joel también estuvimos viendo, ¿sí? claro que sí. Así Lo que vamos bueno, a muchas gracias estudiar, por ¿no? orar. Nunca había escuchado esta parte de los ayunos de Zacarías. Lo voy a tratar de estudiar más, de ponerle más Sí, sí, atención. sí, porque de cada uno puede salir un mensaje tremendo. El sitio, un mensaje. Los muros, la brecha en el muro, otro mensaje. Así, de cada uno. De la deportación, de lo mejor se llevaron los artesanos, los sabios, dejaron lo pobre en el territorio. Pero bueno, estúdielo y después compártame también, porque seguramente va a encontrar cosas que yo no las vi. ¿Sí? Claro que sí, mi profeta. Pues le bendecimos. Gracias. Gracias por siempre atender nuestras invitaciones, por siempre estar dispuesto. Nunca he escuchado un no, siempre somos una familia y siempre hemos visto ese espíritu que nos protege, que nos cubre y nos sentimos contentos desde que entramos bajo la cobertura del profeta Luis y que asimismo también entramos bajo la cobertura del apóstol Daniel, de toda Sí, la familia y estamos contentos porque por muchos años yo experimentaba huerfandad y entendí que llegué al lugar correcto con un profeta que Dios ha habilitado, que Dios nos ha puesto y que ahí hemos encontrado a muchos, muchos, este,
hermanos, gente que nos acompaña en Dokime, porque Dokime cada día es un ministerio con más fuerza, que se va extendiendo a muchos Amén. Sí, se va lugares extendiendo. y en otros países ya también. Entonces, pues le bendecimos su salud, decretamos Gracias, bendición en su casa y que el Padre le dé gracias, la profeta, fuerza. gracias. Y cancelamos todo Gracias. sueño que vino a usted para que el diablo Amén. quiera tenerla Amén. Sí, abajo y que no ya pueda en silenciar su victoria. voz. Declaro victoria. Me siento totalmente restaurada mi garganta. Y me tomo una palabra que él no la dijo, pero que la dijo, digamos. Sí. Sí, que voy a construir otro piso para arriba en mi casa. Sí, yo vi algo así como Ya un me lo segundo tomé. piso, como un segundo piso que Bien. estaba así como formándose y no entendía, por eso preguntaba, dije Bueno, tal vez no, tengan ya planes. está en el corazón, digamos, pero estamos en ese proyecto. Así que bueno, ya la tomo a la palabra, ya Dios dirá cuándo, pero ya está. Así va a ser. Así que muchas gracias. Cuídese, mi profeta, le amamos mucho, le queremos y esperemos que pronto esté de vuelta acá en México. Si está con el Amén. apóstol por Monterrey, porque también hay gente que está bajo cobertura o en Sí, otro sí. lugar, Amén. acompáñenos, visítenos y va a ser de Sí, mucha sí. bendición para que vea cómo ha Bueno, prosperado el sí, ministerio y estamos. cómo ha crecido. Sí, sí, hemos crecido, gracias a Dios. Estamos ahí, trabajando, trabajando y creyéndole a Dios, eso, creyéndole a Dios. Así que muchas gracias por todo. Gracias por permitirme compartir. Siempre me gusta compartir lo que aprendo. Y bendigo a su gente, bendigo a toda la familia que están ahí, que le acompaña, gente de guerra. Así que bueno, un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Que Dios le bendiga enormemente. Amén. Muchas gracias, mi profeta, pues cuídese, gracias Gracias. por atender nuestro llamado, ¿verdad? Sabemos que ya son ya 11 de la noche, 11:20, son 3 horas 11:20. más, Se once nos fue veinte, el ¿verdad? tiempo. Se nos fue el tiempo Sí, ni rapidísimo. cuenta que nos dimos. Sí, ha sido muy, Bueno, muy fácil, no fue fue algo hermoso. difícil, sino que es algo que ha sido muy rápido y el tiempo se ha volado porque hay una Sí. conexión. Gracias, sí, la verdad que ha sido hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Le bendecimos, mi profeta, pase bonita noche, gracias por todo, esperemos que en Gracias, este año podamos descanse. tenerla más veces y siempre ha sido Amén. una bendición y bueno, hoy no solamente puedo interpretar como en otras ocasiones, sino que hoy nos puedo enseñar, que es algo que también disfruta y la vimos en otra faceta y la Sí, gente hoy la pudo conocer. amén, sí, la verdad que me gusta enseñar también. Pero un profeta siempre tiene que ser maestro también, así que bueno. Muchas gracias, profeta Jair, muchas gracias y muchas bendiciones. Pues salúdeme a su Descanse. familia de nuestra parte Amén. Le y ahí le doy. avisamos, cuando Bien. vaya a ser la boda, ahí a ver qué podemos Ah, hacer. No bueno, tenemos seguimos fecha, orando. pero esperemos que Bien. pronto, pronto. Ahí, proyectando, proyectando. Bueno, gracias y descanse, profeta. Muchas Descanse. gracias. Pase Gracias. bonita noche, mi profeta Tete. Igualmente, gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Hoy se me fue, ahí está. Ahí está. Bueno, queremos Ahí está. agradecer a toda la gente. Mañana los espero. Todos tienen que ayunar, ¿verdad? No importa si ayunó o no ayunó. Mañana obligatorio toda la red, por favor, 8 de la noche. Vamos a estar ministrando con el profeta Luis Santa Cena. Entonces no se lo puede perder. No importa si es bautizado o no bautizado, con que usted esté en comunión, ¿verdad? Y tenga bien su caminar con el Señor, puede tomar Santa Cena. Entonces, por favor, mañana su galleta, su jugo de uva, 8 de la noche, mañana entregamos el ayuno 2 de la tarde, ¿verdad? Desayuna y a las 2 usted lo entrega y ya después puede comer. Trate de no comer picante para que su estómago esté bien, ¿verdad? No sea lastimado. Y les bendigo, mis hermanos, pase bonita noche, mañana los espero, mañana cerramos, mañana es glorioso, ya mañana, ya cuando estemos en la transmisión, ya habremos entregado el ayuno. La siguiente semana, el siguiente domingo, voy a estar en las iglesias para aquellos que quieran oración, que quieran llevar sus ofrendas y sus diezmos, gente que todavía esté por llevar ropa, ¿verdad? Ya me han habilitado.
en 8 días, los espero, ya físicamente, solamente para de 11 a 12, como lo hicimos hace 3 semanas, hace 15 días, perdón, estaré ahí recibiendo a la gente, ¿verdad? El siguiente domingo, domingo 31 de enero, ¿verdad? Santa Clara de 11 a 12 del día y Coacalco de 2 a 3 de la tarde. Bueno, pase bonita noche, les bendecimos. Cualquier duda que usted tenga, mándeme ahí un mensajito y los veo el día de mañana. Será poderoso con nuestro profeta Luis Lucena. Bendiciones.